Falló el intento de remover del cargo al Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. Este viernes, la jueza Nubia Vera rechazó la acción de protección presentada por un abogado que pidió que se le deje sin efecto su designación y que se nombre a otro de la terna que envió el Ejecutivo. El argumento de Nelson Rodríguez es que Larrea tuvo acciones bancarias y eso le genera conflicto de interés. Juan Carlos Larrea superó las impugnaciones en el proceso de designación que emprendió el Consejo de Participación de la época. En 7 provincias del Ecuador concluyó la impresión de papeletas para las elecciones anticipadas del 2023. En Azuay, Bolívar, El Oro, Imbabura, Loja, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Pastaza, Napo y Santo Domingo de los Áchilas. En Santa Elena, Morona, Santiago y Chimborazo continúan en el proceso de impresión. En el resto de las provincias todavía está por definirse la lista de candidatos. Las papeletas tienen 3 niveles de seguridad de alta complejidad, anticopia y anti-escáner que impiden su falsificación, alteración, duplicación o sustitución. Los candidatos a las elecciones presidenciales están en plena propaganda electoral. A un mes de arranque oficial, la campaña dispuesta por CNE, el organismo hace un monitoreo a escala nacional para determinar infracciones a la ley. Oficialmente, la campaña electoral empezará en un mes, desde el 8 hasta el 17 de agosto, pero los candidatos presidenciales iniciaron con sus actividades proselitistas desde la inscripción de sus candidaturas. Los 8 aspirantes a Carondelet tienen todos los días caravanas, concentraciones, presentaciones artísticas, conversatorios, actividades que son monitoreadas por el CNE y que podrían ser consideradas como campaña anticipada. Así lo reconoce la presidenta del CNE, Diana Atamaín. El presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró como prioridad urgente de su gobierno el mantenimiento y la conservación de la red vial estatal en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, tras el paso de transportistas del pasado viernes en el que se exigía la reparación de las carreteras de esas 3 jurisdicciones. Mediante el decreto ejecutivo 815, Lasso, quien dejará la presidencia en noviembre próximo, anunció varios proyectos y entre estos la construcción de 6 puentes. Estas 6 estructuras forman parte de la vía Coca-Dayuma y en el documento se detalla que los puentes se levantarán sobre los ríos Florida, Indilama, Yandiyacu, Cóndor, Salado Bajo y Salado Alto. Las elecciones presidenciales anticipadas obligan a los candidatos a que planteen sus planes y respuestas de campaña en tiempo récord. Lograr la gobernabilidad estable en 1 año y medio será para expertos en la materia un fuerte desafío al que varios candidatos, entre ellos Jan Topic, se tendrá que enfrentar. El peso empresarial que lleva la familia Topic desde hace años en Ecuador hace imposible que a la sociedad no le preocupe un posible conflicto de intereses entre el guayaquileño de 40 años y su candidatura para llegar al Ejecutivo bajo el resguardo de los partidos Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Mi padre se va a encargar de las empresas y yo de ser presidente. Nos aseguraremos de que no se le venda ni un solo centavo al Estado, expresó Topic. La policía detuvo a 2 presuntos implicados en la detonación de un artefacto explosivo en la Unidad Judicial Penal en Portoviejo, de este 7 de julio en la provincia de Manabí. Se trata de Ángel Daniel M.V. y Jorge Eduardo A.M. Entre los indicios encontrados por la policía están 2 vehículos. Uno de ellos habría sido utilizado para este delito. Ocurrió alrededor de las 10 de la noche. La noticia la dio el comandante de policía Fausto Salinas. Un artefacto explosivo detonó en la unidad judicial de Portoviejo. La Policía Nacional señaló de manera preliminar que el artefacto detonado era una granada tipo limón que había sido lanzada desde la calle hacia la parte posterior del edificio ubicado en el norte de la ciudad. Un cadáver fue hallado la mañana del sábado 8 de julio dentro de un carro que habría sido quemado en el sur de Quito. El vehículo fue incinerado en una zona deshabitada cerca de la avenida Simón Bolívar. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió a controlar la emergencia y una vez que se destacó que habría un cadáver, se notificó a la policía. Funcionarios de laboratorios de criminalística levantaron el cuerpo y recogieron otras evidencias. Hasta las 19 horas de ayer se desconocía la identidad de la víctima. La tarde y noche del viernes pasado de julio, aquí en Guayaquil, se vio muy afectada por fuertes precipitaciones que perjudicaron a locales comerciales, tránsito de automóviles y personas.
En redes sociales se viralizaron las imágenes de sectores inundados, uno de ellos la zona conocida como La Bahía. Este comercial terminó inundado en sus corredores después de la fuerte lluvia en la Perla del Pacífico. Los comerciantes tuvieron que limitarse a resguardarse en sus locales y tratar de evitar que las aguas ingresen y dañen su mercadería. Durante la madrugada del domingo, se viralizaron las imágenes donde la ira popular se hizo presente en los esteros en el sur de Guayaquil y al menos 8 hombres golpearon y despojaron de su ropa a un antisocial. El motivo de la ira popular radicó en que el sujeto involucrado habría robado a una mujer usando un cuchillo. Se desconoce el final del antisocial, pero se observa que el objetivo de los ciudadanos era propinar un castigo acorde a lo que ha acontecido hasta que lleguen las autoridades respectivas. 2 personas asesinadas y al menos 11 heridos es el saldo preliminar de una balacera suscitada en medio de una celebración en el sector Siete Lagos, al sur de Guayaquil, la noche del domingo pasado. Un grupo de personas fue atacado que estaba en una festividad en la calle. En unos videos se puede observar que entre los asistentes habían unas 20 personas y entre ellos sujetos que disparaban al aire mientras otros los grababan con sus celulares. La celebración se complementó con el consumo de licor y la detonación de fuegos artificiales. De manera preliminar se informó que otro grupo de sujetos llegó a la celebración y abrió fuego contra los asistentes. La policía adelantó que entre los 11 heridos hay 3 menores de edad. Estados Unidos enviará bombas de racimo a Ucrania, una munición prohibida por el derecho internacional. Después meses de grandes reservas y fuertes presiones por parte de Kiev, la administración Biden determinó que su envío podría ayudar a Ucrania, que corre riesgo de quedarse sin los proyectiles de artillería convencionales. Reconocemos que el armamento de racimo crea un riesgo de daño a civiles debido a las municiones sin detonar. Es por eso que hemos aplazado la decisión tanto como pudimos, pero también existe un riesgo masivo de daño a civiles si las tropas rusas y los tanques pasan por encima de las posiciones ucranianas, toman más territorio ucraniano y subyugan a más civiles ucranianos. Debido a que Ucrania no tiene suficiente artillería, esto es intolerable para nosotros. El Pentágono enviará miles de bombas de racimo como parte de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de hasta $800 millones para su esfuerzo en la guerra contra Rusia. En comparación con las municiones de racimo rusas, las rondas DPICM que proporcionaremos a Ucrania tienen una tasa de fallas extremadamente bajas. Las municiones que estamos entregando a Ucrania consistirá únicamente en aquellas con una talla de fallos inferior al 2,35%. Por ahora, los aliados estadounidenses reaccionaron con cautela a la noticia. Si bien no criticaron a Estados Unidos y no se opusieron a la medida, Alemania y Francia dijeron que no harían lo mismo, mientras la OTAN no tomó posición diciendo que es una elección individual de cada país. Las municiones de racimo ya se usan en la guerra en Ucrania por ambos lados. La diferencia es que Rusia está usando municiones de racimo para atacar, para invadir Ucrania. La polémica por la aprobación de armas de racimo le agrega un tema adicional de discusión que tendrán los países de la OTAN la próxima semana en Lituania. Las bombas racimo son proyectiles que transportan en su interior decenas o incluso cientos de bombas más pequeñas. Pueden lanzarse desde aviones, misiles o dispararse desde artillería, cañones navales o lanzacohetes. No son dirigidas y ese es el problema humanitario, que como no son dirigidas se pueden esparcir o alcanzar zonas civiles que no tienen nada que ver en esto. Y es precisamente esto lo que discuten las organizaciones humanitarias que son parte de la coalición contra las bombas clúster, como Human Rights Watch, que ha dicho que tanto Ucrania como Rusia han matado a civiles con el uso de bombas de racimo en la guerra. Las misiones clúster pueden causar heridas a civiles en el momento del ataque y después porque esparcen municiones en un área amplia y pueden quedar por tiempo como un campo minado. El anuncio de la ayuda con este armamento les cayó de sorpresa porque afirman que por muchos meses la administración Biden dijo que no consideraría esta opción.
Yo pienso que lo que cambió es que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos aliados de Ucrania han usado mucho armamento y se les está acabando. Las bombas de racimo son más polémicas que otras bombas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre el 10 y el 40% de las municiones fallan. Nuestra preocupación a nivel mundial se centra en las consecuencias humanitarias de las bombas de racimo. No solo hoy, sino en los años venideros. Pueden matar y mutilar indiscriminadamente y causar un sufrimiento humano generalizado. Paula Díaz, Voz de América, Washington. El pistolero que planeó un tiroteo masivo contra latinos en un conocido supermercado de Texas recibió hoy una sentencia de 90 cadenas perpetuas. Patrick Crusius mató a 23 e hirió a otras 22 personas en este ataque que se llevó a cabo en el 2019 en el supermercado Walmart de El Paso, Texas, y que según las autoridades iba dirigido a la comunidad hispana. Crusius, de 24 años, fue sentenciado en un tribunal del Paso por cargos federales de delitos de odio, de los que se declaró culpable en febrero pasado. El hombre aún enfrenta cargos estatales adicionales por el ataque y podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable en este caso. La nueva ley contra la migración irregular de Florida también afecta a los hospitales y centros sanitarios. A partir de ahora, los médicos tendrán que reportar trimestralmente al Estado acerca de los pacientes atendidos que no tienen papeles. Me imagino para estadísticas y esas cosas, y estamos esperando pues toda la información que se requiere para eso. Algunas organizaciones advierten que si los indocumentados tienen que admitir su estatus legal para ser atendidos en un hospital, podría desestimular que usen los servicios de emergencia, poniendo en riesgo sus vidas. Por el temor a reportar su estatus migratorio, va a dejar de atender a la salud y eso va a generar una verdadera crisis médica en el país. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que esa medida solo tiene la intención de conocer el número de indocumentados atendidos con el fin de saber el dinero que se destina a esta comunidad, mientras que los médicos aclaran que no importa el estatus legal para recibir atención médica. Para nosotros como médicos, pues la situación es la misma. Nosotros seguimos viendo a los médicos, a los pacientes indocumentados o documentados de igual forma. No cambia para nada. Pero la ley protege a los indocumentados porque los pacientes pueden negarse a responder cuál es su estatus migratorio. Tratamos de decirle, no, usted puede ir al hospital, o sea, usted puede solicitar el servicio y no va a pasar nada. Simplemente le van a preguntar, eso no es, pero la gente sí tiene mucho miedo. Lo que sí recomiendan en la medida de lo posible es llevar algún tipo de identificación, tal y como lo exigen los protocolos. Algunos de los migrantes que han llegado a Nueva York pasan horas sentados en bancas aguardando por sus permisos de trabajo. Al no encontrar alternativas de trabajo, varios de ellos han adoptado conductas que reprueban las comunidades de acogida, como lo denuncia José Vivanco. No respetan, toman, beben, perdón, ¿puedo decir pipí? ¿Me entiende? Eso es todo. Aquí hay un señor de allá y yo otro señor que tenemos que limpiar desde allá todo esto hasta aquí. Eso es nada más, yo no tengo nada contra ellos. No más que pues, tienen que hacerse a las leyes de nosotros, creo yo, ¿no? De los 50.000 migrantes que han llegado en los últimos meses a Nueva York, las quejas solo apuntan a grupos minoritarios. No me gusta y casi siempre, como estoy en la temporada que tengo náuseas y eso, casi siempre ese olor por ahí me repugna cantidad. Y pienso que se ve mal tomar donde hay tantos niños. Ocupar su tiempo realizando trabajo de voluntariado y estableciendo conexiones en la comunidad podría ser una salida a una problemática que involucra mucho más que a un grupo de migrantes. Tan grave es el problema que la ciudad ya había decretado una crisis de salud mental. La ley sí tiene aquí un lugar muy importante. Entonces hay que aprender las leyes de este país, en primer lugar. En segundo lugar, pues hay que vincularse a esas personas, a esas comunidades. Alimentarse para muchos salvadoreños es motivo de preocupación. Delmi Flor dicen que el alto costo de la canasta básica las ha obligado a reducir la cantidad de comida en su mesa. Imagínense la libra de frijoles como la estamos comprando, a 1.30, 1.40. Compro menos porque no alcanza el dinero. Si consumíamos más leche, hoy consumimos menos, tomamos más café, ¿verdad?
porque sí, el costo de la leche ya es más alto. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua figuran como puntos críticos en el mapa de alerta de hambre de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Un reciente informe apunta a las altas probabilidades de que la inseguridad alimentaria aguda se profundice aún más por el riesgo de que una sequía afecte la producción agrícola. La proyección era de 19.800.000 quintales. Si se cumple el pronóstico, vamos a tener una reducción de más del 50%. Según un informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias de 2022, 3.3 millones de personas, es decir, el 52% de la población, cayó en fase 2 de inseguridad alimentaria. ¿Qué dejó de comer la población? Huevo. Desde el año 2021 al año 2023 se ha disparado en 150% el precio del huevo. Y ¿qué ha dejado de comer? Carne. La mayor parte de los alimentos que El Salvador consume son importados. Por ejemplo, el 90% de las hortalizas vienen de Guatemala. Un panorama que en cualquier escenario pone en desventaja al país, dicen las organizaciones. El gobierno de Colombia investiga la veracidad de la supuesta muerte en Venezuela de Iván Márquez, el líder de la Segunda Marquetalia, una facción de exguerrilleros de las FARC que volvió a las armas después de un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia. Aunque la noticia no ha sido oficializada, se cree que Márquez habría muerto por las secuelas de un atentado que sufrió en el 2022 en Venezuela. El grupo empresarial de Mark Zuckerberg ha añadido una nueva red social a su repertorio. Se llama Threads y busca competir de frente con Twitter. Veo difícil en este momento que le vaya a quitar el trono, sobre todo porque ya hay audiencias, ya hay creadores de contenido que se han vuelto las figuras de opinión en Twitter. Esta novedad del mundo virtual llega en momentos en que la plataforma del pajarito azul, propiedad de Elon Musk, anunció una serie de cambios que causaron revuelo entre sus usuarios. La nueva aplicación se presenta como una app de Instagram para la conversación y su funcionamiento está vinculado a la red social de las fotos, ya que se mantiene el nombre de usuario, se puede seguir a las mismas personas y elegir quién puede contestar a los mensajes. Las principales diferencias entre ambas redes sociales son las siguientes. En Threads no existen las tendencias o trending topics, no se pueden enviar mensajes directos, aparecen cuántos seguidores tienes pero no a quién sigues, y las publicaciones pueden ser de 500 caracteres, casi el doble que en Twitter. Por ahora parece que la mayoría de los usuarios convivirán en ambas redes. Nosotros Twitter lo respetamos muchísimo, ya que la mayoría de nuestros clientes vienen de ahí, hemos conseguido crear una gran comunidad y ahora queremos replicar el mismo modelo con Threads. El auge de bebés que vive Texas coincide con las fechas en las que entraron en vigor las leyes restrictivas sobre el aborto, es decir, entre abril y diciembre de 2022. En ese periodo de 9 meses hubo un aumento de nacimientos del 3,4% frente a lo esperado. En total se reportaron casi 10.000 nacimientos adicionales. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins encargados del estudio consideran que existe una correlación entre el auge de bebés y las leyes antiaborto. Los resultados sugieren que no todas las que podrían haberse sometido a un aborto en ausencia de SB8 pudieron obtener uno. Expertos en demografía, por su parte, difieren en que este alto número pueda atribuirse exclusivamente a las restricciones al aborto. Creo que son 100% correctos al ver que la cantidad de bebés que nacen está aumentando, pero asignar la causalidad creo que es un poco más complicado. COVID también estaba teniendo efectos simultáneos en la fertilidad y son muy difíciles de separar. Mientras tanto, legisladores en Texas buscan que el acceso al aborto sea puesto a votación en las elecciones. Cada quien toma la decisión sobre su cuerpo, como sabe los riesgos que corre. Hay veces que uno piensa de una manera y de otra. Es cuestión de criterios a veces. Los políticos no pueden opinar. Eso es la persona y eso es cosa de Dios. Propuesta que constitucionalistas dudan pudiera ser aprobada. La mayoría de los datos de las encuestas indican que incluso en Texas, la mayor parte de la población apoya en cierta forma que haya elección reproductiva. Se arriesgarían a una gran derrota política si en realidad la gente pudiera elegir, por lo que lo más seguro es que el tema no se someta a voto popular. La propuesta demócrata de llevar el aborto a las urnas está aún en discusión en el Congreso local.
La economía estadounidense generó 209,000 puestos de trabajo en junio, casi 30,000 menos que en el mes de mayo. La noticia es interpretada por los expertos de dos formas. Por una parte, que las medidas de la Reserva Federal para contrarrestar la inflación se están afianzando y comenzando a enfriar la economía. La otra interpretación de los expertos es que la economía está demostrando ser resiliente porque el desempleo bajó del 3,7% en mayo al 3,6% en junio. También estoy preocupada por el nuevo control a las exportaciones recientemente anunciado por China para dos minerales críticos usados en tecnologías como los semiconductores. Todavía estamos evaluando el impacto de esas acciones, pero eso nos recuerda la importancia de construir cadenas de suministros diversas y resilientes. Liberen a Víctor Ticay. Ustedes tienen las llaves de esa celda. Víctor Ticay, el periodista, no es ningún delincuente. Él es periodista. Libérenlo ya. De esta forma, la periodista Lucía Pinedo Bau exige al gobierno de Daniel Ortega la liberación de su colega Víctor Ticay, quien lleva 3 meses sin ser mostrado por las autoridades desde que fue arrestado. Lucía, al igual que Víctor, estuvo detenida en Nicaragua por razones políticas. Periodistas nicaragüenses exiliados en diferentes partes del mundo demandan al gobierno que informe sobre el estado físico del reportero, quien el pasado 6 de abril fue detenido por informar sobre una procesión religiosa que el gobierno prohibió. Informar sobre un acontecimiento religioso no es un delito. Él no merece estar encarcelado. Le han violado todos sus derechos humanos. Según el Comité para la Protección de Periodistas, Víctor Ticay fue condenado por los delitos de traición a la patria y divulgación de noticias falsas, pero las autoridades nicaragüenses no han revelado en sus portales oficiales su proceso judicial. Se desconoce completamente cuál es la situación en la que se encuentra desde la familia, también tiene temor posiblemente de hablar. Al desconocer el paradero y cuáles son las condiciones que no le permitan un abogado privado, es efectivamente una desaparición. Mientras, organizaciones internacionales siguen exigiendo al Estado que libere al periodista Víctor Ticay. Manuel García Rulfo regresa como Mickey Haller en la segunda temporada de El abogado de Lincoln, con más emoción, romance e intriga. Las cosas van pasando más rápido. Cuando yo leía los guiones, pareciera como que si cada episodio acabara como si fuera el final de una temporada. Vienen unos personajes nuevos, tiene unos momentos cómicos bastante ricos. Y que complican su vida, como su idilio con una chef interpretada por Lana Parrilla, que es acusada de asesinato. La primera temporada fue un éxito mundial que se posicionó en el top 10 de las series más populares de Netflix en 90 países. ¿Cómo has procesado la fama y la atención que te ha traído como actor y te ha abierto las puertas a nuevas oportunidades? Pues sí, definitivamente me ha abierto más puertas a otros proyectos, ¿no? A mí no me ha cambiado nada, o sea, sigo siendo el mismo, soy un poco reservado, ¿no? Muy privado en mi vida. Entonces yo cuando acabo un proyecto me voy a México, a mi rancho y luego ya vuelvo. Entre esos proyectos, Manuel acaba de filmar la película Pedro Páramo en México, basada en la novela de Juan Rulfo. Yo creo que es mi novela favorita, ¿no? Y de los pedazos de literatura más importantes de México. Son de esos proyectos que llegan una vez en la vida. Pero le queda mucho más por hacer. Metas, me gustaría seguir haciendo lo que estoy haciendo, trabajar y poder vivir de esto. Ya me siento súper bendecido y afortunado. Comenzaron las fiestas de San Fermín y este viernes se realizó el primer encierro. Como es tradición, miles de personas con trajes blancos y pañuelos rojos corrieron por las calles de Pamplona en el norte de España mientras eran perseguidos por toros y novillos. El año pasado participaron 1.700.000 personas y se espera que este año más personas participen de esta festividad que tiene orígenes religiosos, pero que cada temporada deja decenas de lesionados y muertos. Con esta imagen me despido por hoy.